comunidad universitaria, gracias por darle play a un episodio más de Podcast UG. Hoy tengo el gusto de traerles una de esas conversaciones que nos dejan pensando y sonriendo a la vez. Y es que nuestra invitada es inspiración pura porque nos enseña a cómo luchar por nuestros sueños desde abajo. Productora, presentadora, animadora y sobre todo, orgullosamente graduada de Faxo. Bienvenida, María Eduarda Intriago. Estoy muy emocionada. Paréntesis, es la primera vez que me entrevistan, entonces estoy como en pañales el día de hoy y es un placer enorme, obviamente, estar con ustedes, compartir contigo sobre todo y poderles contar como que un poquito de todas las experiencias que he vivido en la universidad y a todo lo que puede poner en práctica luego en cancha. Claro, María Eduarda. Una pregunta antes de empezar. ¿Cómo te gusta que te digan más? ¿María Eduarda? ¿María Eduarda? María Eduarda. Completo. ¿Sabes qué? Tengo una historia en donde me preguntaron una vez, ¿cuál es tu segundo nombre? Y yo como que, María Eduarda. Correcto. Entonces sí, me quedo con el María Eduarda. Me imagino. Cuando estabas a punto de graduarte del colegio, añitos atrás, ¿tú ya sabías que ibas a hacer comunicación social o de pronto no? Tu sueño era otra carrera totalmente distinta. ¿Sabes qué? Eso es algo que yo siempre lo digo porque yo quería estudiar arquitectura. Wow, totalmente entonces, distinto. Yo me esforcé y hice todo lo que teníamos que hacer en ese entonces. Y recuerdo tanto que a mí me dijeron en la postulación, postúlate con tu promedio que tienes para arquitectura y luego pon una carrera con un promedio un poco más bajo para que te den la que tú quieres. Entonces, recuerdo tanto que yo estaba en buena fe cuando recibí el correo en donde me decían que tenía cupo para comunicación. Yo en ese entonces llamé a mi papá y le dije como que, papi, llorando, recuerdo tanto que fue llorando que le dije, me dieron cupo en comunicación, no sé qué hacer. Y mi papá me dijo, acepta comunicación, solo son 4 años, casi 5, después puedes estudiar cualquier otra cosa, así que no te preocupes, tú solo hazlo, arriésgate y aquí estoy después de muchísimo tiempo. Qué bueno que te lanzaste, pero mencionaste buena fe, ¿eres foránea? Media Guayaca, media Manada, más o menos, así. Bueno, y respecto a la universidad, ¿qué tal esa experiencia? ¿Fácil, desafiante? ¿Cómo la consideras tú? A mí me gustó mucho mi época de universidad. Te voy a confesar que tuve amigos que hasta el día de hoy conservo. Gracias a Dios también tuve la oportunidad de que una de mis mejores amigas del colegio, con la cual estuve desde hace muchos años, también estudió conmigo en la universidad. Ay, qué chévere. Entonces, los meses que pude estar obviamente en presencial fue increíble porque con mis amigos éramos como que estábamos en clase, hacíamos grupos, todo lo que teníamos que hacer y luego de eso, cuando teníamos clases de las extracurriculares, por eso el inglés en computación, nos quedábamos, entonces íbamos a la casa de nuestro amigo el foráneo, preparamos comida y nos íbamos otra vez a la universidad. Entonces, básicamente se trataba de eso. Era la convivencia de todos los días, eran las personas que se volvieron parte de tu día a día, así sea fin de semana, igual conversabas con ellos o salías con ellos por proyectos y a mí me gustó. Ya me bajoné un poquito cuando fue el tema de clases virtuales, pero a la final aún así sea un proyecto pequeño, igual nos reuníamos con tal de vernos las caras, porque obviamente algunos eran foráneos y había que aprovechar la oportunidad cuando ellos estaban acá en Guayaquil y todo. Puedo decirte que la universidad a mí en general me gustó muchísimo. Mi desilusión más grande fue que ya les comentaba eso acá, que cuando yo estuve en la universidad, yo dije, bueno, voy a estar en Faxo. Y yo decía, Faxo queda en la ciudadela universitaria. Y no fue así. Entonces, ese para mí fue mi primer chasco. Yo dije, chuta, no es en la ciudadela como tal, porque siempre me había gustado como que esa idea de estar todos reunidos en un solo espacio con otros compañeros de otras facultades, de otras carreras, pero no fue así. Igual a mí me gustó bastante, me la disfruté muchísimo. Creo que lo más bonito de Faxo en sí era, aparte de mis compañeros, de mis amigos, eran los perritos que siempre habían ahí. Por aquí ahí vemos por ahí los televidentes, creo que somos constancia de eso. Hay un montón de gatitos y animalitos por ahí. Incluso aquí, mira, nuestra mascotita. Justamente le preguntaba dónde está el original. Yo quería ver el real, ¿dónde está? Pero está lindo. Sí, bueno, María Eduarda, más allá de lo académico, ¿qué te enseñó, qué legado te dejó la universidad? Yo creo que lo que me pudo dejar a mi Faxo y que me construyó como persona es el hecho de intentarlo. De que quizás, digamos, un ejemplo, muchas veces no había como que, ¿qué te puedo decir? Libros, íbamos, sacábamos copia, veíamos la forma o algo, lo intentábamos. O teníamos que hacer un proyecto, pero no había los recursos. Nuestros profesores, yo recuerdo tanto un profesor, no sé si lo puedo mencionar acá, Samaniego,
para mí fue uno de los mejores profesores que yo pude tener porque nos enseñó la pasión por el editar, fotografía, todo, y no simplemente era como el hecho de que ya te enseño en una diapositiva, sino él nos mandaba a practicar, y él con cosas muy sencillas, con cosas muy fáciles, nos hacía entender cosas que quizás otros días, no, es que no tengo los implementos y por eso no vas a entender absolutamente nada. Veía la forma de que todos, absolutamente todos aprendiéramos, y yo creo que eso es lo que yo me llevo, el ver la forma de cómo, si algo yo siento que no está bien o siento que puedo dar más, lo intento y veo la forma de que el producto que yo tengo que presentar, en mi caso, quede tal cual como yo lo tengo en mi cabeza. Porque si algo me enseñaron allá es como que tengo que ver la forma de que todo se haga, de que todo se entregue y de que todos entiendan la visión que yo tengo. Que eso es algo que a mí me gustó mucho y que siempre decía que a mí me gustaban mucho más las clases prácticas que las teóricas. ¿Y actualmente extrañas ese ambiente universitario? ¿Extrañas la universidad? Sí, sí la extraño, la verdad. Yo siempre le digo a la gente que conozco que me dicen que recién estoy entrando a la universidad y le digo, aprovecha la universidad. Porque es un ambiente totalmente diferente al colegio, porque es algo que no vas a volver a repetir, sobre todo si tienes un muy buen grupo, si tienes un muy buen equipo que te va a ayudar. No solo hablo de esos amigos que están para el momento, sino más bien aquellos que te van a ayudar a crecer en el ámbito académico, que si tienen algo que enseñarte, lo van a hacer, y eso a mí me parece primordial en todos los sentidos. Y yo sí les digo como que aprovechen la universidad, porque tú no sabes en qué momento ya vas a parpadear y automáticamente saliste. Correcto, yo creo que hay que aprovechar absolutamente todas las oportunidades que se nos cruzan en el camino, absolutamente todas, porque no sabemos si una de esas que dejemos pasar será pues la máxima oportunidad que se nos presente y nos lleve a nuestros sueños, que nunca pensamos que terminaríamos así, pues, ¿no? Un ejemplo muy grande. Pero, María Eduarda, luego de tu paso por la universidad, ¿cuál fue tu primera oportunidad laboral? A ver, mi primera oportunidad, que yo la considero laboral, a pesar de que no fue remunerada. Puede que no sean medios, no lo sabemos. Ajá, cuando fue las prácticas. Para mí las prácticas fueron muy importantes porque eso a mí me encaminó a lo que yo tenía ideas a futuro llegar a hacer. Yo estuve haciendo prácticas en una radio. Justamente en esta radio, la persona que como que nos contrató y todo era aquel que en su momento, bueno, que me enseñó a editar, como tal, como entregar un producto que no era para tus compañeros, sino más bien es un producto que sale, o que en ese entonces salía, en una de las pantallas de uno de los centros comerciales acá de nuestro país, de Guayaquil, sobre todas las cosas. Entonces era como que ya tenía esa presión y simplemente era pasante. Ya luego me fueron dando más cosas, manejo de cámara, estar en control master, la grabación y edición de los programas de radio, porque obviamente salían en radio, pero él los grababa para luego sacarlos en su cuenta de YouTube. Entonces ya eran como muchas cosas. Y ahí me dio también la oportunidad de poder estar también entrevistando a personas en la radio. Obviamente quedaba para la grabación, pero era como que ese espacio que ya me comenzaban a dar, porque había muchos pasantes que solo se quedaban atrás, que no les daban como la oportunidad de estar adelante, pero como que poquito a poquito se dio ese ser de estar ahí frente a una cámara, entrevistar. Mi primera entrevista fue con Dayanara, la tuve que repetir 3 veces. ¿En serio? 3 veces. Y ella es súper paciente. Sí, yo le dije, cada que me equivocaba le decía como que, ay, disculpa, ay, perdón. Pero era porque yo soy muy nerviosa. Esa era otra de las razones por las cuales yo no me veía estudiando comunicación, porque yo ni siquiera en el colegio podía exponer sin ponerme a llorar. Y que es algo que hasta la actualidad me sigue pasando. Es algo que yo trato de controlar el tema mucho de mis nervios. Y como te comentaba, con Dayanara fue así, fueron tres las, así como que le dije, ay, espérame, ay, lo siento, ay, y ella me decía, no, tranquila, yo te entiendo, eso pasa así, no te preocupes. Ella es súper amable, súper linda, hasta que ya la última, yo dije, no puedo seguir así, tengo que hacerlo, y lo hice. Y ahí la entrevista se fue de largo. Y siempre que la veo, me recuerda por eso, porque yo le dije como que fue mi primera entrevista y tuve 3 errores. Bastante. Sí. Bueno, Eduardo, pero también grabaste videos aquí en la universidad, ¿no? Sí. Te ayudó bastante esta formación. Tutoriales, tengo entendido. Sí, eran estos videos informativos para las personas que recién iban a entrar a la Universidad de Guayaquil. Chuta, yo me acuerdo tanto que una compañera, Sonia Pérez, ella me escribió un día a decirme como que, oye, ¿te interesaría? Que no sé qué. Y yo no sabía qué hacer otra vez, porque como no era algo, o sea, mi carrera en ese entonces estaba como que recién en los primeros semestres, yo todavía no estaba totalmente convencida de lo que estaba haciendo. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer. Y me acuerdo tanto que me tuvieron mucha paciencia, y eso sí lo voy a aceptar, me tuvieron mucha paciencia porque soy una persona que habla muy rápido cuando estoy nerviosa.
Entonces me acuerdo tanto que acá está una de las personas en estudio que me dijo que hablaba muy rápido y que a pesar de que yo en teoría estaba haciendo el video, el informativo como que lo más lento que podía, igual él tuvo que al momento de editar el video hacerlo lento, Más lento. porque no se me entendía lo que estaba hablando. Y bueno, yo cuando ya me dijeron eso, yo dije, chuta, ¿será que ya de aquí no soy? De aquí no soy, o quizás no lo estoy haciendo bien. Y ya, no, pero ya después me llamaron y seguí, y hacía fotos y venía acá y conocía a muchas más personas. Y eso también fue como que siempre soy de pensar que la vida me pone en lugares en los cuales yo no pretendo estar y que por más de que yo me alejo, y te lo digo en un caso extenso, que yo he sido de las personas que si mentalmente no me siento preparada para algo, yo no lo hago, a pesar de que la gente me diga, no, pero ¿por qué? Que no sé. Y yo, no, yo tengo mi proceso, yo tengo mi forma de hacer las cosas, y si yo en ese momento no me siento capacitada para hacer esto, no lo voy a hacer. Así me digan que porque pierdo las oportunidades, no lo hago. Pero luego el camino vuelve, la vida, Dios, no sé quién será, vuelve y me pone ahí, exactamente ahí. Así es, o sea, es como que yo no lo busco, sin embargo, se me da. Yo sí digo, si yo tanto digo, bueno, decía en ese momento como que no estoy preparada para esto, para la carrera en sí, porque todos los caminos de la vida me llevan exactamente a ese punto. Entonces es algo que también me quedo de experiencia en ese proceso, en ese momento en el cual formé parte de la universidad haciendo videos informativos, en donde tuve mi primera experiencia laboral haciendo pasantías en la universidad en una radio que es bastante reconocida. Entonces, poquito a poquito se me dieron las cosas y me fui encariñando. Bueno, lo importante de que no dejes pasar oportunidades y su momento todo se vaya acomodando, y pues hoy estás en donde nunca imaginaste, pero fue la mejor oportunidad de tu vida. Entonces, qué genial eso. María Eduarda, en este momento, bueno, tú estás incursionando en el mundo del espectáculo, ¿no? Sí, en general, entretenimiento, espectáculo, producción, entretenimiento, noticias de entretenimiento, farándula y espacios varios. Presentadora de matinal. ¿Tú las produces y las presentas? Sí, yo tengo a cargo un programa en donde me toca hacer producción, valoración de contenidos, redes sociales, absolutamente todo, y sacar productos todos los días. O sea, todos los días encargarme de que el programa salga tal cual. Si hay entrevistas, coordinar entrevistas, materiales para entrevistas. Si hay coberturas, coordinar el tema de quién se va a la cobertura, de quién regresa, que la producción quede exacta. Si, por ejemplo, es algún feriado, me toca dejar haciendo un programa y editarlo totalmente, porque es distinto cuando tú lo sacas en vivo. Obviamente quienes están en el máster encargados son las personas que acomodan todo en el momento para que salga la producción normal, ¿sí? Todo de corrido. Pero es diferente cuando tú lo tienes que grabar para luego montarle absolutamente todo y exportar el producto para que quede para el programa que vas a dejar para los días de feriado. Horas y horas de trabajo. Pero te tengo una pregunta profesional en este momento. ¿Cómo haces para hacer farándula pero sin caer en el morbo? Yo siempre he dicho, y eso es algo que también me pasó mucho en la universidad, que yo era de las que criticaba y decía, yo jamás voy a estar en un programa de farándula. Jamás lo voy a hacer, no, porque yo tenía compañeros que sí decían como que yo quisiera estar en un programa de farándula, y yo decía, qué cholísimo. Pero la lengua castiga y aquí estoy hoy en día. No, yo creo que lo más importante es que tú tienes que saber que cuando tú estás grabando y estás hablando obviamente de la vida de las demás personas, tú tienes que tener en una balanza lo que es tu opinión desde tu punto de vista y lo que ya va a generar un morbo en las personas y que quizás les tiren hate, o quizás ya te vas al punto en el que tus comentarios son malintencionados. Yo lo que siempre trato de hacer es dar mi opinión de una manera muy, muy sana, muy zanahoria, como le dirá la gente por aquí, porque es muy importante ser respetuoso con las personas, así no estén en ese momento, así no vayan a escuchar el programa, así no sepan lo que tú vayas a decir, pero yo creo que es mantener el respeto hacia ellos como talentos de pantalla que te dieron la oportunidad de hacerles una entrevista, o que al final en algún momento vas a necesitar que te hagan otra entrevista. Creo que no conviene hacerse enemigo o ser demasiado polémica o ya irse a este punto personal en donde los estás atacando. Mi cuestión es siempre ser respetuosa, dar mi comentario, decirlo
haciéndome cargo de mis palabras, porque las palabras tienen mucha fuerza, lo que tú dices puede puede tener una repercusión muy grande el día de mañana. Y en este mundo, la información rueda de la noche a la mañana. Entonces siempre trato de ser como que lo más prudente con mis palabras, siempre tener el control exacto de lo que estoy diciendo. Y si yo veo que me estoy equivocando en algo, sé también pedir disculpas y digo como que, o sea, mi comentario quizás estuvo un poco desatinado. Sin embargo, puedo decir que no tengo nada contra esta persona, simplemente es algo que se me vino en la cabeza en ese momento y eso. Trato de ser, como dirían por ahí, el policía bueno, porque también está el policía malo, que esa no soy yo no me encargo de destruir a la gente. Yo simplemente es como que ese punto de vista que quizás tú lo pensaste, pero te lo pongo desde los dos lados de la moneda. Lo que tú crees que quizás está mal, pero también te digo, ¿y qué pasa si esta persona pensó esto y por eso dijo esto? Pero el lado bueno también. Pero el lado bueno, claro. Y en medio de estos programas, ¿te ha tocado atravesar algún momento de crisis en los cuales te haya tocado improvisar? Me ha tocado, o sea, como tal improvisar no, pero sí me ha tocado de que estoy en programa y yo veo que empieza a llegar gente. ¿Has resuelto? Y yo como que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago? Y yo sigo y ya de fondo ya estoy viendo que me hacen así. Ya. Y yo, corte. Y ahí me dicen, no, es que le vas a hacer una entrevista a tal persona. Imagínate tú hacerle una entrevista a tal persona que llega en ese momento sin tú tener un conocimiento previo, sin haber investigado, sin haber por ahí quizás curiosidad en su cuenta de Instagram o sea, ha sacado información de cualquier cosa. Entonces sí me ha tocado. Me ha tocado también tener artistas internacionales que no se les entiende muy bien que hablan. Una vez me tocó hacer una entrevista a unos gringos. Y que la persona que los llevó me dijo, tú solo haz tu trabajo que yo traduzco. Entonces era como que ese espacio vacío en el que ella hacía su traducción y que muchas veces ellos no entendían lo que ella les decía y entonces fue como algo complicado. Me tocó hacer entrevistas a uno de los artistas que para mí es icónico del reggaetón antiguo, como lo es Trevor Clan, que fue algo así como al inicio estaba súper nerviosa y era de esos artistas de que no hablaba mucho, pero ya después se soltó y se fue como carretilla. He tenido muchos artistas que tú les haces una pregunta y te responden sí, no, esto y aquello, y no te dan pie para seguir o agarrarte de lo que ellos están diciendo para formular algo nuevo, porque sí, tú puedes investigar y puedes tener en un papel 10 preguntas, pero muchas veces no les preguntas nada de eso porque la conversación que tienes con ellos es tan amena o es tan plena que a la final te agarras de todo lo que ellos te dicen. Tengo un sinnúmero de historias con artistas que llegan tarde y que tú no sabes qué hacer porque tienes programado un programa en donde vas a acaparar todos los minutos con ellos, sin embargo no te llegan. Tengo así, como te digo, artistas que no hablan nada, artistas que hablan demasiado, artistas que como que cambian el rol y automáticamente tú comienzas a hacer la entrevistada y más no esa persona. Entonces me ha tocado improvisar, me ha tocado tratar de como que arreglar la situación, bueno, de guiarlos nuevamente al centro. Lo importante es que resuelvan. Lo importante es que me ha tocado artistas que como las sillas se mueven, que estamos así hablando y ya luego están para allá, guiados para otro lado. ¿Cómo le dices y yo ¿cómo le digo, muévete? Entonces yo le digo, pero véngase para acá, no se vaya tan lejos. Bueno, es una muy buena manera de resolver. Y yo lo que siempre les digo, lo que siempre trato es como que tener una conversación previa con ellos y preguntarles como que, oye, ¿qué te gustaría que tratemos aquí? Se te puede hacer este tipo de preguntas, esto y lo otro, porque sí también he tenido artistas en los que quedas como que les dicen a sus relacionistas públicas como que no me pregunten esto. Entonces, para no regarla, para decirlo de cierta manera, yo misma hago el trabajo y les digo como que, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, esto de acá. Entonces, creo que eso también es importante, el tener como que romper el hielo previo a una entrevista, creo que hace una gran diferencia. Correcto, y qué bueno que hayas sabido resolverlo de esa manera, de verdad. Bueno, en este caso, ya sé que tú tienes tu propio podcast, ¿verdad? Que es genial, o sea, haces de todo un poco. Sí, yo creo que parte de estar en el medio que estuve fue el hecho de que no solo te encasillaban en una cosa. Si un día llegaba a faltar alguien, tú tenías que cubrir el rol de esa persona. Yo llegué a hacer segmento de entretenimiento, que era presentar noticias en el noticiero de acá. Yo pedí que me metieran al segmento, bueno, no, al programa del matinal, porque para mí me gusta mucho la parrilla que te ofrecen en los matinales. Me gusta mucho como que esa vibra, la energía y sobre todo la expectativa y cómo te ve la gente en un espacio matinal que es muy hogareño, muy familiar. Es algo que yo espero en algún futuro, si mi línea me lo permite, llegar a estar en algún espacio matinal, porque me gusta mucho lo que ofrece y sobre todo cómo te percibe la gente también el mismo. De ahí estuve en un podcast
que me parece súper chévere. Me gusta mucho este espacio en donde tú puedes hablar de temas varios, porque yo soy una persona que suele hablar hasta por los codos, que muchas veces también por los nervios habla demasiado y que a veces digo cosas que, como dicen por ahí, me funan por las cosas que digo, pero obviamente en el espacio en el que estaba, es como que es todo totalmente permitido. De ahí también obviamente el espacio de farándula, como presentadora, como productora, también un espacio de noticias, bueno, no noticias, se podría decir tendencias de la semana, de todos los ámbitos, deportes, farándula internacional, música, estrenos de televisión, todo, teatro, absolutamente de todo lo que tú puedes imaginarte en eso también. Y ahí es como que ahí sí tú te tienes que desplayar dando tu opinión, porque tienes que llenar un programa de 1 hora hablando de 4 noticias entre 2 personas. Entonces yo siento que algo que también aprendí ahí es que no solamente porque tú vayas para un puesto exacto, significa que toda tu vida te vas a quedar haciendo eso. O sea, te pueden variar y te pueden rotar. Creo que lo único que me faltó a mí fue hacer deporte. Que no lo descarté en algún momento. Yo dije así como que, ¿y si me meten en este espacio a hacer deporte? Yo puedo aprender. Porque es algo que también me llama la atención. O sea, yo soy de las que soy demasiado curiosa en todos los sentidos. Yo cuando tenía tiempo libre iba a máster y me quedaba ahí y le decía, y amigo, ¿cómo haces esto? ¿Y qué pasa si aplastas esto? ¿Te gusta y te pongo los de efectos y te pongo los aplausos. Entonces yo era de las que estaba ahí metida porque quería saber qué estaban haciendo para a la larga poder aprender, uno nunca sabe. Y como mi sueño siempre, lo que yo quería más que todo estaba encaminado en estar tras cámara, en ser producción, en estar ayudando en máster. En algún momento pensé estar hasta en archivos. Entonces, yo nunca me vi estando frente a una cámara presentando un programa, porque como te digo, yo soy una persona muy nerviosa. Entonces, para mí, eso no fue. Es muy inspirador escucharte, la verdad, te confieso. Pero, ¿cómo haces tú para lidiar con este mundo tan cambiante y sobre todo competitivo? Yo creo que lo más importante, mucho más allá, es de seguir capacitándote. Como si tú ves algo que se está implementando en otro lugar, tratar no de copiarlo, sino más bien de replicarlo, pero poniéndole tu sentido. O sea, poniéndole como que el toque que tú crees que es indispensable. Obviamente siempre va a haber alguien más capacitado, alguien quizás un poco más inteligente, alguien un poco más bonita, si es en el caso de la televisión, que sabemos que los talentos de pantalla son tan reemplazables, que por eso también es que mi mira nunca ha sido ser o seguir permanente siendo un talento de pantalla, sino más bien estar detrás. Entonces es algo que yo lo tengo tan presente en esta vida. Y yo creo que lo más importante siempre es como que ponerle tu estilo, porque tampoco se trata de, así es, tampoco se trata de simplemente replicar por replicar porque el otro lo está haciendo, tú también lo quieres hacer. Obviamente tienes que estar al tanto de todo, absolutamente todo, hasta lo que no te imaginas, tú sabes que lo tienes que saber porque no sabes en qué momento te va a servir. Entonces yo creo que en un medio que está en constante cambio, que está en constante evolución y que tú no sabes con qué te va a sorprender, obviamente tienes que ir con la corriente, pero no ser parte de ellos. O sea, como ser algo totalmente diferente sin dejar de lado lo que se necesita hoy en día. Sobre todo en el tema de redes sociales, sobre todo en el tema de mejorías de programas, o quizás, inclusive yo soy mucho de las que edito los programas y les pongo efectos de que amén o no amén, un gato llorando, okay. Cosas todo así. actualizado, con las todo tendencias más recientes. Tratando de que se acople y que obviamente el público que está viendo diga, bueno, veo esto porque es diferente. Me no gusta, es me el gusta mismo material el toque que ofrece. que le pones a ese video. María Eduarda, al inicio nos comentabas aquí que siempre has sido tú la que entrevista, pero nunca has sido la entrevistada. Sí. ¿Cómo te sentiste para cerrar el día de hoy siendo la entrevistada con estas preguntas? Estaba demasiado nerviosa, ¿sabes? Y yo me levanté en la mañana y digo, estoy contenta, pero estoy nerviosa, porque nunca me había tocado estar al otro lado. Y me parece lindo, porque es como que se interesan, el proyecto en sí de ustedes se interesa en quienes formaron parte de la universidad, quienes hoy en día están poniendo en práctica lo que aprendieron en las aulas, con los profesores, y que de una u otra manera se te quedó todo eso y lo estás poniendo en práctica. Me parece muy lindo. La verdad es que sí estoy bastante emocionada y sí agradezco muchísimo. Por eso cuando me dijeron, yo dije, sí, de una. Es mi primera entrevista y a todo el mundo se lo he dicho. Esperamos tenerte en un próximo podcast entonces. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Eres muy linda. Creo que tu historia
conmueve y sirve como ejemplo, además de para mí, para quienes nos están viendo en este momento. Entonces quiero agradecerte por compartir nuestra historia el día de hoy. Yo también quiero agradecerles a todos por la invitación, sobre todo por brindarnos este espacio a los alumnos, que hoy en día podemos poner en práctica todas esas noches en las que quizás estuvimos llorando o estuvimos pasándola mal o el estudio. O sea, más que todo el mensaje sería que todo esfuerzo tiene su recompensa y que si quizás al inicio viste que tu carrera no era algo que a ti te gustaba, créeme que la vida siempre te pone en el lugar adecuado y donde tienes que estar, y de eso no vas a poder huir. Bueno, gracias a todos, chicos, por acompañarnos en el podcast de hoy. No olviden seguir todas nuestras redes sociales como Universidad de Guayaquil, dar like también, suscribirse, comentar, compartir este podcast y no se pierdan el próximo episodio, que seguro va a estar chéverísimo. Chao, chao.